Muy buenos días, queridas y queridos, ¿cómo estáis? Bueno, ya sabéis que voy subiendo vídeos al canal conforme puedo y acabo de grabar un vídeo de ASMR, así que me vais a ver igual vestida en este canal que en el canal de Dunia ASMR. Pero bueno, me pasaba por aquí porque hace unos días vi una publicación de un compañero, de un colega en Instagram, que además me mencionaba, me parecía una publicación súper bonita, en la cual esta persona, lo podéis seguir en Instagram, os dejo por aquí su cuenta, comentaba y posteaba sobre el asunto de la presencia de los patios o el shan de las mezquitas, de las primeras mezquitas. Entonces comentaba que la presencia de ese patio de acceso a la mezquita formaba parte de una tradición que se va cumpliendo dentro del contexto de las basílicas romanas y tardorromanas y que forma parte de un espacio de transición que está presente en la mayor parte de los edificios de la antigüedad, de la tardoantigüedad y bueno, también se mantiene en algunos edificios en época, sobre todo alto medieval, a lo largo y ancho del Mediterráneo. Y esto es algo que además a mí me mencionaba en esa publicación porque por los cursos que ya sabéis que existen de arte islámico que impartí hace un tiempo y que además tengo la intención de volver a grabar con nuevas investigaciones, con todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años, pues ya os lo pasaré, ya os pasaré toda la información, pero lo cierto es que en esa publicación pues me mencionaba porque en esos cursos, transmitiendo todo lo que yo había leído a lo largo de mis años haciendo la tesis doctoral y a lo largo de todo lo aprendido en el grado de Historia del Arte, en el máster, en todo lo que tiene que ver con la islamología, con la historia del arte islámico. Bueno, pues realmente yo sí que considero, y creo que esto está estudiadísimo, que el patio que precede a las mezquitas y que va a formar parte de esa codificación de la mezquita mediterránea o de las primeras mezquitas omeyas, pues sí que forma parte de esa tradición antigua, romana y tardorromana que por supuesto los primeros soberanos musulmanes o el primer Islam hereda de toda esa tradición. Pero nos encontramos con una serie de comentarios de una persona, yo no sé a qué se dedica esta persona, pero bueno, que está muy bien dar opiniones y comentar, y eso también le da vidilla a las cuentas de Instagram y ganamos más followers y más seguidores y todo este rollo que ya sabéis. Pero a mí lo que me sorprende mucho es que estos comentarios iban enfocados a decir que las mezquitas omeyas no tenían los patios, no heredaban los patios de esa tradición de la basílica romana y tardorromana, ni de la antigüedad ni nada. Entonces a mí la impresión que me da es que parece que la dinastía omeya, como primera dinastía árabo-musulmana, que esto habría que profundizar mucho porque ya sabéis que todas las fuentes que nos hablan de la dinastía de los omeyas, de los abbasíes, incluso de los fatimíes, son fuentes documentales que son muy posteriores a los hechos que están narrando, y eso no hay discusión. Esto está estudiadísimo en un montón de trabajos científicos, en un montón de trabajos académicos, entonces aquí no hay discusión, pero a mí me sorprende mucho porque me parece que ese tipo de comentarios, ese tipo de opiniones son muy acientíficas, en el sentido de que hay todo un trabajo de investigación que se lleva realizando desde los años 70 y que ha concluido porque perdonadme que lo diga así de forma tan vehemente, bueno, perdonadme, no, es que lo voy a decir de forma vehemente, es evidente que esos omeyas, esa dinastía que posteriormente las fuentes llaman a los omeyas en Oriente, en Damasco, etc., están bebiendo de su contexto cultural y de las tradiciones típicas. Entonces, ¿por qué cuando nos vamos, por ejemplo, a la India, las mezquitas se parecen a los templos hindúes y no se parecen a las mezquitas omeyas del Mediterráneo? Pues lógicamente, porque quienes construyen esas mezquitas en India se están inspirando en el contexto visual, en los códigos visuales que tenemos allí. Al igual que en el mundo omeya, como es un mundo tardo romano y tardo antiguo, y si queréis alto medieval o premedieval o como queráis decirlo, se están inspirando en la arquitectura y en todo el paisaje monumental que les rodea. Entonces, yo sí que estoy muy de acuerdo, además de mi tesis doctoral, quiero decir, 5 años de investigación tienen que valer para algo, y después todas las publicaciones que han venido después, sí que hay una continuidad y una transferencia del sentido que tiene el patio de acceso a la sala de oración. Y esto lo estamos viendo no solamente en Santa Sofía de Constantinopla, en San Ambrosio de Milán. Bueno, es que hemos hecho un repaso además en un taller que estamos dando en Utopía sobre toda esta arquitectura, y es que estamos viendo las mismas formas constantemente, al igual que la cúpula de la roca sigue los mismos parámetros que los edificios conmemorativos romanos, una planta centralizada cubierta con cúpula que está conmemorando un episodio vinculado con lo sagrado y con lo divino. No hay más discusión.
Y seguramente me vengan algunas personas diciendo que no, que los omeyas construyen la cúpula de la roca inspirándose, no sé, en otro contexto que no sabemos de dónde sale, pero lo cierto es que si tú ves la planta de la cúpula de la roca se parece esclavada a la de San Vital de Rávena, a la inspirada en el mausoleo del emperador Adriano, al emperador Augusto, la iglesia del Cacisma en Jerusalén, es decir, que en la capilla palatina de Aquisgrán, es decir, son espacios que beben de la tradición romana del espacio o de la configuración de un lugar conmemorativo, y así se reconocen esos códigos visuales y esas formas arquitectónicas. Entonces, el patio de acceso a la mezquita tiene que ver con un lugar de transición desde el mundo terrenal a un espacio espiritual, y eso los omeyas lo sabían. Entonces a mí me parece muy, como os digo, muy poco científico decir que es que los omeyas, no sabemos por qué, le colocan patios a las mezquitas, patios porticados, que como os digo los estamos viendo constantemente en toda la arquitectura que absorbe y asimila la forma de la Basílica Romana para generar el espacio de culto. Y aparte, sobre todo en Oriente, es que tiene una presencia brutal. En Occidente el patio de acceso sí que se va perdiendo, pero en el caso de las mezquitas mediterráneas se va a mantener, lo sabéis de sobra, y también se va a mantener en muchos de los espacios de órbita del Imperio Romano de Oriente, de órbita bizantina. No hay más que ver la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, la iglesia de Santa Sofía de Tesalónica, la de la Coimesis de Nicea, etcétera, etcétera. De hecho, todo esto lo tenéis publicado en el libro que tiene más años que Matusalén, el libro de Richard Krautheimer de Arquitectura Paleocristiana y Bizantina, y muchos otros más. Entonces, en Occidente sí que progresivamente el atrio de las iglesias o de las basílicas tardorromanas y tardoantiguas se va perdiendo, pero sí que permanece, por ejemplo, mucho más tiempo en Oriente y, por supuesto, en las mezquitas. Entonces, como os digo, recuerdo, el patio es un espacio de transición entre el mundo de la ciudad, el mundo terrenal y el mundo espiritual, y es un lugar sagrado dentro de la mezquita. Uno de los comentarios que leí es que decía algo así como que la entrada, que en las basílicas, por ejemplo, tardo-antiguas para celebrar culto cristiano, la entrada del patio y el fondo, lo que es el ábside, la zona del Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, estaban conectadas. Y yo me quedo así y digo, ¿y en las mezquitas no? Pensemos en la mezquita de Córdoba. La entrada original a la mezquita de Córdoba se conserva, sabemos dónde está, y marca una vía sacra, porque además las naves son más anchas y altas que las laterales, y marca una vía sacra desde la puerta, el acceso al patio, donde está más o menos el alminar, y marca un acceso que te lleva directamente hacia el mihrab. Entonces sí que es cierto que en la mezquita de Córdoba, la puerta más antigua que se conserva del patio, si nos ponemos con lo que sería el acceso a la mezquita a la espalda, te queda a la izquierda. No vamos a entrar ahí porque si no el vídeo se me va a hacer muy largo, y si queréis podemos profundizar mucho más en otros vídeos, pero bueno, para eso tenéis estos cursos de arte islámico y un montón de literatura científica sobre este tema. Pero es que, vamos a ver, la vía sacra existe también en las mezquitas, y eso es algo que se hereda, no es que se herede del mundo cristiano y de las basílicas cristianas, es que se hereda del mundo de la antigüedad. Si pensamos, por ejemplo, en un templo egipcio, la vía sacra se marca desde lo que se llamaba, por ejemplo, en el templo egipcio, la avenida de las Esfinges, hasta el fondo, hasta el Santo de los Santos, hasta el Sancta Sanctorum. Si pensamos, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, que va a dar el modelo de muchas de las... el modelo simbólico y el modelo iconográfico a nivel arquitectónico para entender cómo son estos espacios, tenemos un acceso, un atrio de transición, y posteriormente tenemos lo que es el edificio sagrado y al fondo el Sancta Sanctorum, pero todo forma parte de un eje axial. Y esto pero es que no es que venga desde la antigüedad, es que esto viene desde la prehistoria, en el momento en el que el sol se coloca de una forma concreta y penetra la luz hacia el fondo, iluminando la figura del Dios, la cámara sagrada, etc. Y esto es algo que se mantiene en las mezquitas, es decir, es que, no sé, me parece, a mí hago este vídeo porque me parece muy poco... Me parece que no deberíamos de seguir alimentando el discurso de que el Islam y las primeras dinastías que dan lugar a la fundación mítica o mitológica de la cultura islámica, no solo de la religión, sino de la civilización islámica, como pueden ser omeyas, abbasíes, fatimíes, los mongoles, después los otomanos, bueno, todas estas dinastías, a mí me parece que es un error seguir aislándolas de su contexto cultural, porque esos omeyas orientales formaban parte de un contexto cultural completamente romanizado, tardorromanizado, y además rodeado de muchas comunidades religiosas con las que compartían muchas de lo que después se ha convertido en ortodoxia. Entonces a mí me parece un error seguir aislando
a estas dinastías urbanas. Además es que la mezquita de los omeyas de Damasco está al lado de la basílica, de lo que fue la basílica de San Juan Bautista y de un templo de Júpiter que había en la ciudad de Damasco. Entonces a mí que no me vengan contando milongas, lo siento muchísimo, sobre que los omeyas construyen cosas así aisladas, como si toda esa arquitectura, por ejemplo, de la mezquita de los omeyas de Damasco no se hubiera visto en la vida. Vamos a ver, pero si la mezquita de los omeyas de Damasco, la nave principal es un templo, es el clasiquísimo templo griego y romano, o sea, y además está levantada sobre unos escalones, tiene un frontón, el número 3 constantemente, toda la decoración musivaria que tenemos en la mezquita de los omeyas de Damasco, el uso de la cúpula delante del mihrab, que sigue las mismas formas que la colocación de la cúpula delante del Sancta Sanctorum en las basílicas del Imperio Romano de Oriente. O sea, es que son todo transferencias culturales que vienen de lo anterior y lo que hacen es resignificarse, o en este caso bañarlas de un proceso de islamización. Es decir, esa arquitectura que conocemos desde la antigüedad se va a dotar de nuevos significados simbólicos, pero viene de una tradición anterior, y esto es lógico porque los omeyas no son alienígenas que de repente aparecen ¡pum! En Damasco y ya está, igual que el profeta Mahoma no fue un señor que de repente ¡pum! Lo soltamos en la península arábiga y ya está, y ya tenemos el Islam. Vamos a ver, vamos a ser serios, por favor, vamos a ser científicos, vamos a ser humanistas, que me gusta mucho más esta palabra, vamos a ser serios. Por cierto, también os recomiendo mucho un artículo que he visto hoy de mi colega Felipe Vidales sobre el tema de las mezquitas mal orientadas. Bueno, esto ya es un tema que a mí me fascina, lo de por qué algunas mezquitas, como Mezquita de Córdoba, la Mezquita de Kairouán, etcétera, no están orientadas a Meca. Bueno, pues porque la ortodoxia se va conformando a posteriori. Entonces, esto también tenemos que ser conscientes, pero sobre el tema de la orientación de las mezquitas ya os hablaré en otro momento. Sí que quería aclarar este tema de los patios porque me parece muy interesante, y como os digo, si os interesa, pues os voy a dejar por aquí en la cajita de descripción un poquito de bibliografía, pero el mensaje con el que quiero que os quedéis es que el Islam, el arte islámico, se conforma dependiendo del contexto cultural donde se desarrolle, y por eso insisto muchísimo en que las mezquitas mediterráneas, que incluso pueden ser las abbasíes, pero bueno, las abbasíes también se van a inspirar mucho en el mundo persa, que es ese mundo mesopotámico que tienen más cerca. Esas mezquitas mediterráneas se van a inspirar en todo el paisaje monumental de la tardorromanidad y de la antigüedad tardía, que es lo que tienen alrededor, que es lo que tienen presente. Entonces, por ejemplo, otro caso, si nos vamos mucho más adelante en el tiempo, tenemos una mezquita en Túnez, que es la mezquita de Testur. La mezquita de Testur fue construida por esos moriscos expulsados, o al menos eso nos dice la poquita documentación que tenemos, fue construida por los moriscos expulsados a Túnez. Cuando tú entras en la mezquita de Testur, todas las formas que tú ves son formas que puedes encontrar en el Renacimiento europeo. No se parecen, no hay ninguna forma ni decorativa ni arquitectónica que te recuerde a una mezquita del pasado. Es decir, no tenemos arcos de herradura, lo que tenemos son frontones clásicos, arcos clásicos, pero no clásicos de la antigüedad, sino clásicos en el sentido de esa vuelta a las formas clásicas que tenemos en el Renacimiento, porque esta mezquita se construye en el siglo XVII y entonces toma esas formas del tardorrenacimiento que se estaba dando en la península ibérica. Y esto sigue siendo una mezquita. Entonces, por eso os digo que no nos dejemos engañar por estas cosas, que todo va en continuidad y todo va cambiando progresivamente, que por supuesto hay momentos en los que se evoluciona de una manera en la que vemos formas muy vanguardistas, pero que luego se van a reflejar en edificios posteriores. Así que no me enrollo más. Muchísimas gracias, Entre Escombros, por haber hecho esa publicación. Muchísimas gracias por haberme mencionado, y espero que este tema de los patios, si os interesa, pues que indaguéis en la literatura científica. Me podéis preguntar todo lo que queráis a través de Instagram, a través de este canal o a través de la web, del formulario de mi web duniahaniapatrimonio.com, y estaré encantada de enviaros todo lo que queráis y por supuesto también de crear más contenido en esta línea para el canal. Muchas gracias, seguid a la cuenta de Entre Escombros y también comentad este vídeo si os ha gustado, darle un like si os parece interesante, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, chao.